Queridos amigos de Un Minuto con las Artes, estamos de vuelta aquí con nuestra cátedra de Un Minuto con las Artes y vamos a continuar ahora para cerrar el ciclo que habíamos iniciado en las dos conferencias anteriores sobre la relación de Walter Benjamin con el surrealismo. Habíamos revisado a lo largo de estas cátedras anteriores, ¿verdad? Todo lo que ha sido la experiencia de Benjamin desde que descubre el surrealismo, leyendo El campesino de París, de Aragón, y todo lo que eso provoca como una reacción intelectual y sensible en el filósofo, y cómo a partir de ese encuentro hay una deriva del pensamiento benjaminiano hacia alguna de las claves que sostienen el concepto fundamental de los surrealistas, ¿verdad? De la relación con lo real, con la sobrerealidad y también con todo el carácter político que encierra esa búsqueda del surrealismo, de una experiencia ampliada de lo real, una experiencia en la que las fuerzas del inconsciente se ponen a trabajar en función de un programa, ¿verdad?, ético y estético de liberación. Walter Benjamin, que ya venía de empaparse con ciertas ideas provenientes del materialismo histórico, encuentra precisamente en el surrealismo un camino, una vía para desarrollar esos vínculos con la teoría marxista desde la perspectiva de el mundo del arte, del mundo del universo estético en el que está situado el surrealismo. Bien, cerrando esa deriva que hemos recorrido, viendo las conexiones que se han establecido a lo largo de una relación de varios años, ¿verdad? Entre el año 26 y el año 40, recordemos cómo el libro fundamental de Benjamin, el libro de los pasajes, se organiza precisamente a partir del impacto que el surrealismo ha provocado en Benjamin en los años 20. Y ese libro se va a construir progresivamente durante toda la década de los 30 y finalmente, como todos sabemos, queda inconcluso precisamente por la muerte repentina, digámoslo así, de Walter Benjamin tratando de cruzar la frontera de Francia a España con la intención de viajar a Norteamérica. Recordemos que en ese momento ya la invasión alemana en Francia había comenzado a dar muestras de sus operativos de persecución a los judíos. Y Benjamin, por supuesto, como judío, iba a estar afectado por ese nuevo orden político en Francia. Por lo tanto, el elemento trágico que persigue la vida de Benjamin lo va a acompañar incluso en este momento clave en el que había la posibilidad de que escapara de la amenaza nazi. Sin embargo, el gobierno español le impide el paso en la frontera y él decide suicidarse. Esta muerte trágica, ¿verdad?, va a acabar con una de las mentes más lúcidas y más complejas de la intelectualidad moderna. Ha sido después de su muerte y gracias al trabajo de varios especialistas que a partir de los años 60 la figura de Benjamin recobra una relevancia y una importancia fundamentales para el pensamiento contemporáneo sobre la modernidad. Bien, para cerrar entonces esta deriva por las conexiones de Benjamin con el surrealismo, vamos a desarrollar un episodio, el 10º episodio de nuestra serie, que se llama La muchacha telepática. Y vamos a concentrar la atención sobre un libro fundamental también en la bibliografía de Breton y del surrealismo, que es Nadja, un libro también fundamental para el propio Benjamin. Como recordarán, el famoso ensayo de 1929 de Benjamin sobre el surrealismo, la última instantánea de la intelectualidad europea,
la llama él, Nadja ocupa un lugar central en las reflexiones del filósofo. Vamos entonces hoy a tratar de establecer conexiones entre ese libro, la lectura que hace Benjamin del libro y lo que el propio Benjamin está viviendo en relación con la experiencia erótica, ¿verdad? Es decir, Nadja es un libro sobre el amor también, es una experiencia del Eros, ¿verdad? Con un personaje muy peculiar, ese personaje que le da nombre al libro, Nadja, el seudónimo de una mujer que conoce Breton en una de sus vagabunderías, digamos, en uno de sus vagabundajes, se diría decir, porque vagabundeos, ¿verdad? De Breton por París. Es decir, recuerden ustedes que una parte fundamental de la experiencia surrealista es estas derivas por el espacio de París, tratando de encontrarse con lo inesperado, con lo maravilloso, propiciando estas revelaciones del inconsciente que aparecen de manera inesperada frente a un objeto, frente a un edificio, frente a una sombra, frente al paso de una mujer en una determinada calle. O sea, todas esas confluencias del imaginario que no dependen de la voluntad del sujeto han fascinado a los surrealistas desde el principio, como son todas las que tienen que ver con las alucinaciones, con los sueños, ¿verdad? Con todo aquello que la voluntad racional no puede controlar y no puede explicar. En ese sentido, Nadja va a estar impregnada de esas fantasmagorías de la imaginación y de la búsqueda de lo maravilloso, del poder del azar sobre la experiencia del hombre, y fijada y concentrada en un aspecto fundamental de la poética surrealista, que es el problema del amor, de lo amoroso, de la erótica y del poder que tiene el amor como fuerza liberadora. Y por supuesto, encarnada en la presencia de la mujer como paradigma también de una experiencia extrema del amor, que tiene que ver también con una experiencia extrema de la libertad. Bien, vamos entonces a tratar de congeniar, digamos, lo que ocurre en Nadja de Breton y lo que ocurre en un texto que Benjamin está escribiendo, o escribió, digamos, mejor dicho, un poco antes de que escribiera y publicara Breton su libro. Pero los acontecimientos que están narrados en ambos libros coinciden en el tiempo de una manera sorprendente. Si la historia de Nadja es la historia del encuentro de Breton con el personaje femenino en una tarde de octubre de 1926, y las aventuras que van a correr juntos, por así decirlo, durante 10 días de vagabundeo, de viajes, ¿verdad? De encuentro, de conversaciones. Y al mismo tiempo, en diciembre de 1926, Walter Benjamin va a viajar a Moscú, siguiéndole los pasos también a otra mujer, a un objeto amoroso con el que va a mantener unas relaciones igualmente misteriosas, igualmente aureoleadas, ¿verdad? De un componente trágico que es característico quizás del mundo melancólico de Benjamin. Vamos a tratar entonces de vincular esa doble experiencia con lo amoroso y con la figura de la mujer en dos libros capitales también, tanto del surrealismo como del pensamiento de Walter Benjamin. Nadja es un testimonio, Nadja es una crónica también de una experiencia no solamente amorosa o erótica, sino también la crónica o la bitácora del recorrido por una ciudad laberíntica como París. Por su parte, el diario de Moscú de Benjamin es también el registro de su experiencia personal, de su relación con Askhalasis, la mujer a la que él está siguiéndole la pista, y también es una crónica, una cartografía, ¿verdad? Imaginaria y al mismo tiempo casi que, digamos, catastral, pormenorizada de la Moscú de ese momento. Una Moscú
¿verdad? Que en el año 26 está envuelta en los procesos de consolidación de la revolución bolchevique y en la que de alguna manera Benjamin va a encontrar, ¿verdad?, conexiones para entender su propia posición política frente al panorama del comunismo internacional. Es decir, que son dos libros fundamentales para las poéticas de ambos artistas o de ambos pensadores. Comenzamos entonces haciendo un pequeño abordaje de lo que es Nadja. Las primeras páginas de Nadja funcionan como una suerte de preámbulo en el que Breton muestra las cartas de su juego. El libro pertenece a esa clase que él mismo calificará como libros que han sido escritos a puertas cerradas, o como dice propiamente él, libros de puertas batientes, es decir, en las que se puede entrar y salir sin obstáculos, libros transparentes donde el yo del autor se expone y se manifiesta sin máscaras y sin subterfugios. De alguna manera, el diario, ¿verdad? El diario de Benjamin, por su parte, tiene la cualidad también de ser un libro de puertas abiertas, de transparencia, porque en el diario, como se sabe también, el diario íntimo, el diario que se presupone que no va a ser publicado, el autor se expone abiertamente y apunta en las diferentes entradas del diario elementos que no aparecen nunca en su obra oficial, llamémoslo así. El propio George Scholem, el editor del diario, se sorprende de las intimidades y de los elementos subjetivos de exploración íntima de Benjamin que aparecen expuestos en el libro. De manera que, sin saberlo, ambos libros tienen un primer punto de contacto, que están escritos desde la perspectiva de una exposición abierta del yo de los autores. Breton cita como ejemplo de esa clase de libros ciertos libros de Joris Huysmans y encomia al propio autor como protagonista de un tipo de escritura que Breton desearía él mismo practicar. En principio, Breton se propone escribir un libro que trata sobre sí mismo, sobre sus experiencias con los hechos insólitos que lo han afectado en determinados momentos de su vida y entre los cuales adquiere relevancia casi absoluta el relato del caso Nadja, el caso de su encuentro con la famosa muchacha telepática. Pero antes de entrar de lleno en el desarrollo de su testimonio, Breton nos ofrece varios ejemplos de lo que significa para el espíritu del hombre el hallazgo de ciertas disposiciones de las cosas que parecen depender de fuerzas desconocidas, ejemplos de esa entrada en el mundo inquietante, de las repentinas proximidades, de las petrificantes coincidencias, de los reflejos por encima de cualquier otro impulso de lo mental, de los acordes simultáneos, como él dice, ¿verdad? Como de piano, el de los relámpagos que permitirían ver, pero ver de verdad, si no fueran aún más veloces que los otros. Y explica, se trata de hechos cuyo valor intrínseco es sin duda difícilmente apreciable, pero que por su carácter absolutamente inesperado, violentamente incidental y por la naturaleza de las sospechosas asociaciones de ideas que suscitan, haciéndole pasar a uno de los hilos de araña a la telaraña, es decir, a la cosa más centelleante y más graciosa del mundo, si no fuera porque cerca o en los alrededores está la araña, se trata de hechos que, aunque hubiera que considerarlos como meras constataciones, siempre aparentan ser una señal, sin que pueda decirse con precisión qué señal, que me hacen descubrir inverosímiles complicidades en plena soledad que me convencen cada vez que creo que solo yo manejo el timón del barco, de que soy un iluso. Es decir, que hay una serie de fenómenos en la existencia del hombre que lo agarran por sorpresa, digámoslo así, una serie de acontecimientos, de sensaciones, de visiones, de revelaciones que él no es capaz de explicarse a sí mismo,
Y el surrealismo está muy interesado en explorar precisamente esas experiencias que no puede explicar la razón. Y por eso el interés peculiar del surrealismo por explorar el mecanismo del sueño, por ejemplo, cómo se produce el discurso onírico, o explorar también el caso de las formas de alteración mental, como ocurre en la locura o como ocurre en ciertos momentos de ebriedad o de narcosis, todas aquellas experiencias que tienen que ver también con un segundo plano o varios planos simultáneos que exceden los límites de la realidad tangible o de la realidad pragmática que puede, digamos, abordarse racionalmente. Nadja va a ser en ese sentido, esta mujer insólita, particular, un cúmulo de potencias de relación con esos fenómenos insólitos que hacen pensar al hombre que hay algo más allá de la experiencia inmediata. Y él dice que estos hechos, ¿verdad? Habría que jerarquizarlos desde el más simple al más completo, desde esa reacción especial indefinible que provoca en nosotros la visión de muy escasos objetos o nuestra llegada a tal o cual lugar, acompañadas por esa sensación muy evidente de que para nosotros algo muy grave y esencial depende de ello, hasta la completa ausencia de paz con nosotros mismos, que nos provocan ciertas concatenaciones de determinadas ocurrencias de circunstancias que desbordan ampliamente nuestro entendimiento y no permiten que regresemos a una actividad racional. Es decir, esa persecución de los hechos que dan cuenta de la existencia de otra vida, de una vida paralela en la realidad, es lo que Nadja de alguna manera va a también magnetizar en el caso de este breve encuentro de 10 días entre el poeta y ella. Es lo que el libro consiste fundamentalmente en las explicaciones teóricas de Breton, ¿verdad?, que anticipan el encuentro, y las reflexiones posteriores al encuentro que plantean problemas de carácter ético y de carácter también erótico y subjetivo a propósito de ese encuentro. El centro del libro es precisamente la relación de ambos durante esos 10 días, es decir, el diario. Ese corazón del libro está escrito en forma de diario, ¿verdad? De la misma manera en que el diario de Moscú es la historia consecuencial, digamos, ¿verdad?, de esa experiencia amorosa del filósofo con la revolucionaria letona Aska Lasis, que él ha conocido en Capri en 1924. Son dos maneras de aproximarse al eterno femenino, dos maneras distintas de abordar la experiencia del Eros, pero que coinciden también en una mecánica discursiva muy similar. Es decir, ambos están organizados como una radiografía de una experiencia erótica que tiene todas unas características peculiares en cada caso, grandes diferencias y alguna cercanía, y al mismo tiempo como un registro testimonial de los acontecimientos que involucran esa relación.
En principio, Breton se propone escribir un libro que trata sobre sí mismo, sobre sus experiencias con los hechos insólitos que lo han afectado en determinados momentos de su vida y entre los cuales adquiere relevancia casi absoluta el relato del caso Nadja, el caso de ese encuentro con la famosa muchacha telepática, como acabamos de decir. Pero antes de entrar de lleno, él despliega en el libro, toda esa retahíla, vamos a llamarlo así, enumeración de los diferentes momentos que él recuerda de esas experiencias de contacto con lo otro, con aquella alteridad que no puede, digamos, describirse desde el punto de vista conceptual y que sin embargo forman parte fundamental de la experiencia de la vida de todo ser humano y que la sociedad ha tratado en una de las búsquedas del surrealismo, ¿verdad? La sociedad ha tratado de reprimir o de contener, porque en esos acontecimientos o en esas conexiones con la alteridad de la conciencia hay unas potencias revolucionarias que para el surrealismo implican elementos de liberación de la conciencia, elementos de expansión de las posibilidades sensibles e intelectuales del hombre y por supuesto entonces como elementos o instrumentos de la liberación del hombre como sujeto dueño de sus propias energías sentimentales, sensuales, intelectuales, ¿verdad? Estos ejemplos giran alrededor de acontecimientos que han tenido lugar principalmente en París, ciudad que se presenta como un territorio propicio para la concurrencia de estos encuentros con seres y con objetos entre los que se han establecido misteriosas relaciones de identidad, de resonancia, de paralelismo, relaciones analógicas, en fin, que la razón no puede comprender y que terminan siendo atribuidos al azar. Asistimos de ese modo al encuentro con Paul Éluard en el estreno de una obra de teatro de Apollinaire, al efecto alucinatorio que provocan dos palabras leídas en el cartel de una tienda de carbón, a la aparición en la oficina de Breton de una mujer misteriosa que busca un número de la revista Literature para llevársela a alguien en Nantes, resultando que el destinatario era Benjamin Peret, a las experiencias de Robert Desnos escribiendo bajo los efectos del sueño, relaciones con mediums, relaciones con actrices y a otros muchos que sería ocioso seguir enumerando. Ese preámbulo entonces está lleno de casos, ¿verdad? De casos ejemplares de esos encuentros con lo insólito, con lo maravilloso. El hecho es que estos encuentros con lo maravilloso, con lo inexplicable, ocurren durante los vagabundeos de Breton por la ciudad. Nadja es un libro de andanzas y mudanzas, de aventuras callejeras, de exploraciones temerarias en una ciudad que se muestra siempre como un delta de posibilidades sensuales e intelectuales insólitas de la más extravagante naturaleza. Este preámbulo lento y parsimonioso prepara al lector para el relato del encuentro con la muchacha telepática y todo el despliegue de sus pormenores, incidencias, cavilaciones, suposiciones, premoniciones, supersticiones y demás. Es por eso que este preámbulo está poblado además de una generosa evocación de encuentros con mujeres, actrices, muchas de ellas, como Blanche Duval, cuyo papel como Solange en Las Desequilibradas no dejará de ser evocado a la hora de dar cuenta de la presencia y del carácter de la heroína del libro, mujeres de las que Breton se ha enamorado o se ha dejado fascinar. Son figuras femeninas aureoleadas de singularidades físicas o psíquicas que las hacen llamativas, seductoras, peligrosas. Nadja vendría a completar y a enriquecer este muestrario. El escenario donde se desarrolla la historia de la relación con Nadja es, por supuesto, un cierto ámbito de París que le resulta familiar a Breton y la forma que éste elige para narrar sus peripecias con el personaje es precisamente, como dije antes, la del diario. Esta parte del libro funciona como una bitácora, como el registro consecutivo de una experiencia que se ha desarrollado durante varios, más bien pocos días, entre el 4 y el 13 de octubre de 1926, para ser exactos, cuando,
Después del misterioso encuentro en el Hotel Príncipe de Gales, del cual Breton no cuenta nada, los dos amigos se separan. La relación continuará luego por medio de cartas hasta febrero de 1927, pero el corazón de la aventura, su sustancia principal, está registrada en esos apenas 10 días de intensa frecuentación. El libro de Breton es, pues, el testimonio documental de esta experiencia. Si el estilo es tan oscuramente filosófico como lujosamente poético, en la medida en que se trata de un texto rico en imágenes, en analogías intrincadas y en especulaciones alegóricas cuyas sustancias son los sueños, la memoria y el delirio, si el cartesianismo de Breton le impide escribir un libro más cercano a los libros de Nerval o de Artaud, lo que salta a la vista como obra representativa de su autor es el carácter experimental que domina su concepción y su elaboración. Nadja es a la vez un autorretrato y una investigación de los misterios de la psique en general y de la psique femenina en particular. Es una crónica de París tanto como la biografía sentimental de una enferma mental aureolada por los resplandores místicos de la santidad y de la profecía, la historia de una vidente. En La muchacha telepática se trata, pues, de establecer ciertos paralelismos entre la experiencia de Breton con Léon Ghislaine, que se hace llamar Nadja, Esperanza, durante el período de aquellos 10 días de octubre de 1926, que constituyen el núcleo fundamental de su relación, y la experiencia de Benjamin con Asja Lassis, la revolucionaria letona que el filósofo conoce en Capri en 1924 y con la cual mantendrá una relación intermitente hasta que en diciembre de 1926 decide seguir sus pasos hasta Moscú, donde permanecerá hasta enero de 1927. Estos paralelismos interesan para una comprensión más precisa y refinada de la relación de Benjamin con el surrealismo. Guardando las distancias históricas y literarias, se trata de establecer un sistema de vasos comunicantes entre los dos autores sin renunciar a la posibilidad de establecer correspondencias entre ciertos aspectos, al menos, de la personalidad de las dos protagonistas femeninas. La fascinación que ejercen sobre los escritores es evidente. El elemento de la alteridad nerviosa, por su parte, no podría evitarse. En cualquier caso, se trata de ver cómo se aproximan y se separan las líneas de vida en relación con la mujer y su presencia paradigmática, portadora de la idea del eterno femenino, depositaria de tantas fantasmagorías eróticas que el surrealismo hereda tanto del amor cortés como del romanticismo. Ver cómo, en cierta medida, Benjamin es, digamos, surrealista en el amor. Ahora bien, ¿qué es lo telepático en Nadja? ¿Qué podría ser lo telepático en Asja Lassis? En este segundo caso, lo telepático tiene que ver con el amor a distancia y el telépata sería más bien Benjamin. Se conocen en 1924 en Capri y desde entonces la sigue y la persigue para encontrarla en Berlín, en Frankfurt, quizás también en Riga, entre 1924 y 1926, el año de su viaje a Moscú, e incluso hasta 1930, según el testimonio de Scholem. Durante todo ese tiempo, la relación erótica de Benjamin con Asja es típica del amor cortés, amor a distancia y por tanto telepático. Lo telepático en Nadja es de otra naturaleza y tiene que ver con sus dotes de vidente, de alucinada. Tiene que ver con su misteriosa vida y su impredecible psicología de muchacha sin apoyo familiar, precozmente lanzada a la vida, hipersensible, ingenua, neurótica y quizás también un poco idiota, lúcida como los locos o los poseídos. La fascinación que ejerce sobre Breton es la fascinación de su belleza, una belleza malograda o alterada, mejor, por la melancolía y el absurdo, por la irracionalidad o el fatalismo de un destino trágico, de una felicidad siempre frustrada. Lo telepático de Nadja tiene que ver con la evidencia
y con toda el aura esotérica que la circunda, su vida llena de extravagancias y de experiencias insólitas, siempre al borde de la histeria y del misticismo. Nadja es, pues, una medium, una vía de conexión entre la realidad y todo aquello que la sobrepasa. En sus gestos, en sus reflexiones, en sus perplejidades, Breton encuentra el camino para aclararse a sí mismo ciertas ideas fundamentales para la teoría surrealista. Nadja las encarna, hace que fluyan las diversas corrientes imaginarias que constituyen la base conceptual del surrealismo y encuentra, sin saber cómo y sin proponérselo, conexiones, revelaciones, epifanías. En la muchacha telepática, entonces, intentamos aproximarnos necesariamente a dos eróticas: la erótica de Breton y la erótica de Benjamin, en torno al eterno femenino encarnado en cada caso, como ya hemos dicho, en Nadja y en Aska Lassis. El viaje a Moscú, con los vagabundeos del filósofo, tras la esquiva presencia de Aska Lassis, debería encontrar equivalencia en el vagabundeo parisino de Breton persiguiendo a Nadja. Son dos vagabundeos, son dos peregrinajes por dos grandes ciudades laberínticas llenas de sorpresas inesperadas. Mientras que la mirada de Breton es una mirada determinada por la conciencia de los ideales del surrealismo, y el encuentro con Nadja es como una revelación que confirma los presupuestos de la poética surrealista. En el caso de Benjamin, los acontecimientos azarosos de su visita a Moscú tienen que ver más con el proyecto benjaminiano de un acercamiento con la izquierda revolucionaria, en un contexto problemático como el de la Moscú de los años 20, ¿verdad? Que apenas está consolidando la revolución y que además está bajo los efectos de lo que significó para la marcha de la revolución la muerte de Lenin en 1924. Es decir, son dos búsquedas distintas. Breton, a pesar de que luego va a hacer una conexión eficiente con el comunismo, de la cual luego va a separarse, en principio se va a fascinar también por la revolución, por lo que está ocurriendo en Rusia, y como le ocurrió a todos los intelectuales europeos de cierto calibre, ¿verdad? Así como ocurrirá posteriormente con la intelectualidad europea cuando se produzca la Guerra Civil Española. Hay una serie de coincidencias en esa fascinación por Rusia, ¿verdad? Que la exploración del fenómeno ruso va a ser una parte importante de las reflexiones y las especulaciones teóricas de muchos pensadores europeos. Bien, Benjamin y Breton no escapan a esa fascinación por lo ruso, pero el único que sí viaja realmente a Rusia es Benjamin, pero no viaja por razones políticas, no viaja por razones teóricas o ideológicas, viaja fundamentalmente por razones amorosas, es decir, en la persecución de una mujer que por casualidad o no por casualidad es también una militante bolchevique que está vinculada con el Estado soviético, que tiene relación con los ministerios, con la escuela popular, etcétera, etcétera. Es una mujer que va a continuar viviendo mucho después de la Segunda Guerra Mundial, un personaje reconocido de la sociedad soviética como mujer adelantada, como mujer de vanguardia desde el punto de vista político. En cualquier caso, cuando Benjamin la encuentra o la reencuentra en Moscú, Aska Lassis está enferma, está asilada en un sanatorio, ¿verdad? Y además está casada, lo cual la relación va a hacer que la relación de Benjamin con ella esté llena de interferencias, esté llena de obstáculos y se convierta finalmente en una relación trágica y infeliz, ¿verdad? Quizás lo que persigue a Benjamin a lo largo de su vida, el fantasma melancólico de su propia fatalidad, lo va a encontrar también en Moscú. Es decir, que el encuentro de Breton con Nadja no es tampoco particularmente feliz.
Es decir, también es una relación conflictiva, porque Nadja es un personaje delirante, un personaje que tiene graves problemas psicóticos, ¿verdad? Y bueno, con la que no podrá llegar a nada, precisamente por ese obstáculo. Sin embargo, él queda prendado precisamente por la complejidad de la psique de Nadja, en la que ve, ¿verdad?, a flor de piel, componentes de esa misteriosa alteridad de la psique, que es lo que ha fascinado desde el principio a los surrealistas, ¿verdad? Eso que ocurre más allá del límite de la conciencia racional. Y Nadja es como un libro abierto de esas relaciones con las fantasmagorías del deseo, con las fantasmagorías de las relaciones entre lo que aparentemente no tiene vínculo, que es una de las fascinaciones del surrealismo, establecer alianzas o asociaciones entre las cosas más distantes entre sí. La imagen surrealista más potente es aquella que logra vincular elementos que en la vida real aparecen completamente separados, ¿verdad? Y lograr con eso una revelación de los vínculos que la realidad tiene con otros niveles de conciencia que no están a la vista cotidianamente. Nadja está llena de esos elementos y, por supuesto, Breton no la puede abandonar hasta que ya es incontrolable la relación con ella, ¿verdad? Él va a tener un sentimiento de culpa muy fuerte y el libro también es una especie de mea culpa, ¿verdad?, frente a lo que ha sido de alguna manera el abandono de Breton de Nadja. Nadja termina ciertamente encerrada en un manicomio en el que morirá en los años 40 y Breton no volverá a saber de ella. Es decir, cuando escribe su libro, que hay una carga allí de culpa porque de alguna manera la abandonó, no siguió el destino de esta muchacha telepática, de esta muchacha aureoleada por todos esos poderes mentales, metempsíquicos, que le daban un aspecto de hechicera, de maga, de bruja, todo eso que fascinó siempre al surrealismo. De alguna manera, Ascalasis provoca en Benjamin la misma fascinación, solamente que aquí la realidad política y la realidad material de la vida en la Rusia soviética va a romper cualquier tipo de ensoñación fantasmagórica, de ilusión metempsíquica, de relación alegórica con los mundos alternos al mundo real. Uno podría preguntarse ante todo esto, ¿qué tiene que ver la experiencia de Breton con Nadja, el encuentro de Ascalasis y Benjamin en Moscú, con la relación de Walter Benjamin con el surrealismo? Bueno, yo diría que mucho. La mujer, como emblema de la libertad a través del amor, es un tema elemental del surrealismo. La fascinación erótica por la Circe hechicera, por la mujer misteriosa, huidiza, esquiva, es común en Nadja y en Calle de Dirección Única, el otro libro de Benjamin, ¿verdad?, que calificó Ernst Bloch, al menos en este aspecto, como un libro enteramente surrealista. Calle de Dirección Única está escrito también, ¿verdad?, pensando en Ascalasis. La dedicatoria con la que comienza el libro es precisamente una dedicatoria que pone a Asca como la ingeniera que abrió en el autor los caminos para escribir el libro. Es decir, que ambas mujeres han impactado la conciencia de estos dos artistas, de estos dos filósofos, y han demostrado o han puesto en evidencia para nosotros que la conexión entre Benjamin y el surrealismo, entre Benjamin y Breton, entre Benjamin y Aragón, es una conexión consistente, no solamente a nivel intelectual, a nivel conceptual, sino ahora lo descubrimos también a nivel existencial. Con este abordaje de la muchacha telepática, de la relación entre
la figura de Natcha y la figura de Ascalasis en relación con nuestros dos personajes, Bretón y Benjamin, cerramos el ciclo de aproximaciones a la relación de Benjamin con el surrealismo y abrimos las puertas hacia otras experiencias que estarán vinculadas con el mismo tema o con otros temas que aparecerán en el camino. Los esperamos en la próxima cátedra.